Bienvenidos a todos nuevamente. Qué maravilloso compartir con cada uno de ustedes esto que es vida, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Tiene el poder de romper estructuras. Es la espada del espíritu que penetra y separa el alma del espíritu, las coyunturas, cualquier cosa que esté arraigada a lo circunstancial, emocional, terrenal. Eso es lo que hace la palabra. Nos saca de esa condición de abajo y nos establece en la condición que cada uno tenemos como hijos de Dios. Una posición de victoria, una posición de una vida resucitada. Es por eso que necesitamos comprender que la resurrección no fue un suceso histórico, un evento histórico. La resurrección es una persona. La resurrección es Cristo, porque Él lo dijo. Yo soy la resurrección y la vida. Así que qué importante es reunirnos con todos los resucitados. ¿Por qué? Porque dice que hemos muerto juntamente con Él y juntamente con Él estamos resucitados y sentados. Esa es una posición, si la entendemos, maravillosa. Sentado nos habla de una obra terminada, de descanso. Y a la diestra de Dios en Cristo, lugares celestiales, poder y autoridad. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo esta nueva vida resucitada? ¿Estamos conscientes de lo que portamos? ¿Estamos conscientes que ya no somos esa vieja creación, sino que somos una nueva creación y con una vida resucitada? Muy importante. Creados a la imagen de Dios. Cuando Dios formó al hombre, fíjese de dónde lo formó, desde el polvo de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Si nos damos cuenta, aquí el hombre fue formado del polvo, aunque no entendamos mucho esta formación, esta creación, pero sí hay algo que podemos entender, que el cuerpo del ser humano fue formado del polvo, pero el cuerpo del hombre no es solamente un bollo de carne con un cerebro. Es más, Dios estableció el cuerpo del hombre del barro y le creó un alma. Y este alma tiene una interrelación muy especial con el cuerpo fisiológico, con el cuerpo físico. Fíjese usted la razón, cómo opera la razón en nosotros, cuando también interviene el cerebro. Pero ¿desde dónde? Desde el alma. ¿Qué es el alma? En el alma está la mente, los pensamientos, las emociones, los sentimientos y la voluntad. Entonces el alma interactúa, está interrelacionada íntimamente con el cuerpo, con este cuerpo fisiológico. Por ejemplo, las glándulas que tienen que ver con las hormonas. Fíjese usted cuando ya las hormonas dejan un poco de producir el estrógeno. ¿Qué es lo que sucede? Comienza el ser humano, sea hombre, mujer, está la menopausia, la andropausia en los hombres, comienzan a tener desazones, comienzan a sentirse de la nada tristes, angustiados y no saben por qué, no sabemos por qué. Pero ¿qué está pasando? Esa disfunción fisiológica que nos está faltando conecta con el alma, porque ¿desde dónde lo sentimos? Desde el alma. Pero ¿qué hizo Dios en esta obra maestra? No dejó el cuerpo y el alma solos, porque cada parte de nuestro cuerpo, somos seres tripartitos. ¿Ahí qué hizo? El ruach de Dios, el soplo
del espíritu de vida sopló en este hombre de barro. Y ahí fue que comenzó a funcionar el alma. ¿Se imaginan esto que es tan poderoso? ¿Cómo fue creado usted con tanto amor? Ahí calzó el cherry de la torta, como podemos decir, cuando sopló el espíritu. Y en el griego ruach, que es el aliento de vida. En el griego pneuma, espíritu de vida. Importante entender la creación del hombre. Somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo, y cada uno tiene una función. La función del espíritu es tener comunión con Dios, porque ahí habita la vida de Dios en el espíritu. ¿Para qué? Para comunicar al alma la voluntad de Dios. La función del espíritu es gobernar, siendo guiado y sometido por el Espíritu de Dios, de Cristo. La función del alma es un canal, es comunicar al mundo exterior a través de los sentidos del cuerpo esta voluntad de Dios. Pensar, decidir, tomar decisiones para someterse a esta realidad tan maravillosa. Y el cuerpo es el ejecutor de esta voluntad cuando le es revelada. Pero ¿qué pasó cuando el hombre decidió alimentarse de otra voz y no comer del árbol del bien, el árbol de la vida? Comió de otro árbol que Dios le dijo, el día que comieres de este árbol, morirás. Y no le estaba hablando que iba a morir físicamente, pero sí espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque la vida del hombre es Dios. Cristo es la vida. Y dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Les digo algo que puede parecer loco a su intelecto, pero ha sido muy real para mí antes de Cristo. Y siempre lo dije, yo solamente existía, pero y así todos los seres humanos que nacen físicamente vivos pero espiritualmente muertos, solo existen, solo tienen una existencia, pero no viven la realidad de esta vida poderosa que va más allá de lo que pensamos. Entonces, importante entender el propósito de la creación del hombre que está en este segundo versículo. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Dios no tiene imagen porque es espíritu, pero Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, estableciendo el género de cada uno. ¿Qué han hecho las ideologías hoy? Cambiado esta realidad en la mente de la juventud, en la mente de las personas que están con comezón de oír, siempre queriendo oír algo nuevo y se enredan en estos engaños. Por eso es tan importante a quién prestamos oído. Es importante quién nos alimenta, porque también lo que oímos, lo que vemos, lo que leemos está alimentando, ya sea a un alma sin gobierno que va a ser seducida como lo fue Eva. Fue seducida con palabras y después le llevaron a mirar, mira, vas a ser como Dios, siendo que ya era como Dios, porque tenía la vida de Dios. Entonces, pero vamos al punto. Y los bendijo Dios. Los bendijo antes que hicieran algo bueno para Dios. La bendición de Dios es por gracia, amados. No es por lo que nosotros hagamos. Por eso es que no comparto cuando están
persuadiendo, exigiendo a la gente, haga de esto para que tenga más, para que Dios los bendiga. Han cambiado un versículo y dice, Dios ama, dice ahí, en vez de decir Dios ama, dice Dios bendice al dador alegre. Pero no es eso lo que dice Pablo. Dice Pablo, Dios ama al dador alegre. No lo bendice, ¿por qué? Porque ya está bendecido en Cristo. ¿Por qué ama al dador alegre? Porque es esa la naturaleza generosa de Dios que lo expresa Dios en todas las dimensiones. Continuamos al punto que no puedo llegar. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Esto no solamente es tener hijos, llenar la tierra. Sí, es una parte muy importante. Pero la fructificación de la vida de Dios, manifestar el fruto de la vida de Dios que es Cristo, es el deseo. Que si llenamos la tierra de hijos, pero estos hijos, ¿a quién van a manifestar? O manifestamos a Dios o manifestamos a la oscuridad y al engaño. Es la verdad. Entonces, multiplicaos y llenad la tierra. Y aquí viene, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La Nueva Traducción Viviente dice, gobiernen sobre toda la creación. Pero ¿qué pasó? Al hombre, al desobedecer a Dios, al salir la vida de Dios, perdió esa autoridad, perdió la imagen, el carácter de Dios, perdió esa autoridad, se escondió, tuvo miedo, se vistió en sus propias fuerzas de hojas de higuera, de lo pasajero, de lo que tiene caducidad, de lo que no puede. ¿Cuánto dura una hoja salida de la fuente, de la raíz? 2 días, 3 días. Eso es lo que el hombre puede hacer por sí mismo. Tiene tiempo de caducidad. Lo que hizo Cristo es eterno. No pasa ni de moda porque la palabra de Dios es muy actual para los tiempos que vivimos. Entonces el hombre perdió esa capacidad de gobernar, pero ¿sabe qué? Cuando Dios pone algo en el hombre, eso permanece para siempre, porque Dios no da y lo quita. En el hombre que ahora vive gobernado por el alma de esa oscuridad, vive gobernado por su alma y en el cuerpo. Pero el Espíritu de Dios no está en aquellos que no han aceptado, que no han creído en Cristo. Pero nosotros vemos cómo ese deseo permanente, intrínseco, que hay en el hombre de gobierno, lo ha llevado a hacer cosas tremendas. Fíjese cómo está todo el tiempo ese deseo de dominar en el hombre, de dominar la creación. Cómo vemos escaladores que suben montañas, escogen las más altas para sentirse, para gobernar, para dominar la creación. Cómo vemos la ciencia con sus experimentos, con la creación animal, y sé que son experimentos para bien, que la medicina ha avanzado muchísimo con la ciencia, pero también vemos que esta ciencia es como el árbol del bien y del mal. Hace cosas buenas. La industria que nos ha ayudado tanto, la tecnología, sí, pero también lo que Dios creó al hombre para gobernar, para guardar, para cuidar. ¿Qué está haciendo el hombre en un gobierno sin Dios? Ahorita estamos en una guerra, Israel con Irán, y amenazados porque ese hombre en gobierno, ¿qué quería? Dominar toda la tierra. Entonces creó armas, esas armas que en segundos dice que pueden hacer desaparecer la tierra. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Un gobierno sin Dios es para destrucción.
pero el gobierno en Dios es para vida, es para avance, tiene propósito eterno, maravilloso. Entonces, aquí vemos este gobierno alineado ahora en Cristo a la nueva vida. Fíjese, ahora ya en Cristo tenemos esa nueva vida y ahí se instaura el gobierno con propósito. ¿Qué propósito tiene el gobierno sin Dios? Destrucción, autoritarismo. La autoridad en Dios, ¿sabe cómo se opera? En respeto, en cuidado del otro. El autoritarismo no, tiene que ver con abuso, extorsión. Por eso aquí este versículo me toca mucho porque nos habla de un antes y un después. El antes en Adán. Si pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte. ¿Qué reinaba en tu vida? ¿Qué reinaba en el mundo? Por Adán. Cuando esté con él, voy a hablar seriamente. ¿Qué te pasó? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Por qué tomaste esa decisión? Entonces, Tania también dice que sí. Ah, ya. Entonces, aquí vemos un antes y un después. Dice, pues si por la transgresión de uno solo, imagínense, reinó la muerte, ¿para quién? Para todas las generaciones de la humanidad, las que ya se fueron, las que nacieron antes, las que están por nacer aún. Mucho más, diga mucho más, porque en Cristo es así, mucho más reinarán en vida por uno solo. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de su gracia y el don de su justicia. Amados, para recibir algo, nosotros no recibimos algo así nomás. Fíjese cómo es la mente humana. Por eso es tan importante el alimento que recibimos. Por eso es tan importante la palabra del Espíritu que viene para renovar el entendimiento y con gozo y más bien con gratitud podamos recibir, ¿saben qué? La abundancia de su gracia. Oiga, la gracia de Dios es abundante para nosotros y el regalo de su justicia. Porque si solamente fuera perdón, estaríamos perdonados de los pecados, pero no es completa la cosa. Porque no estaríamos justificados, no estaríamos, no, el perdón, perdona, sí, limpia, pero no quita el pecado. Lo que quita el pecado es esta obra maravillosa de la cruz que inició con su sangre el nuevo pacto, derramándola, muriendo, justificándonos. Nos perdonó, sí, pero nos justificó. Y esa justificación, eso es lo que tiene que ver con la nueva creación, con que seas justo para siempre. Porque la nueva vida que portamos es la vida de Cristo. Entonces, muy importante entender que el gobierno en esta nueva vida tiene que ver con controlar acontecimientos, gobernar acontecimientos que nos suceden o que suceden en la nación. ¿Cómo? Gobernando nuestras emociones, de nuestra alma. ¿Quién es nuestro ejemplo perfecto para esto? Si nosotros vemos la vida de Cristo en la tierra, este Dios que se hizo hombre, si vemos la última semana que Él tuvo en Israel, nosotros vemos cómo Él caminó con un solo propósito, gobernando su alma, sus emociones, de todo lo que le hacían, verbalmente lo maltrataban, lo perseguían. Pero ¿cuándo vemos un desmán de Cristo? Hablaba
con toda autoridad y propósito. No respondía a los operíos que les preguntaban con despropósito, sino siempre alineándolo al propósito eterno. Y dice el Evangelio, creo que es de Mateo, que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Fíjese, se alineó con esa voluntad del Padre al cual fue llamado. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Morir. Entonces nosotros vemos en el tiempo de la Pascua a todos los judíos de todas las ciudades entrando a Jerusalén en sus carruajes, en sus caballos, con un animalito para el sacrificio, con un corderito para el sacrificio. Pero ¿saben qué? Vemos al Cordero de Dios montado en un asno, yendo a Jerusalén para hacer el sacrificio. Esto, ¿qué le habla a usted? Gobierno y autoridad de sus emociones. Él controló los acontecimientos. Envió a sus discípulos y les dijo, vayan a tal lugar, a la calle derecha, van a encontrar a un hombre con un cántaro, síganlo, entren en ese lugar y díganle al dueño del lugar, vamos a preparar aquí la cena para nuestro Señor. ¿Qué pasó en esa cena? En esa cena estaba el que lo iba a traicionar, pero eso lo sacó del gobierno de sus emociones. ¿Qué le dijo a Judas? Haz lo que tengas que hacer. Luego fue a Getsemaní y ahí su alma estaba muy triste hasta la muerte. Pero ¿cómo gobernó el alma? En comunión con el Padre. Y a sus tres más íntimos les dijo, oren conmigo, velen conmigo. Y él se postró y comenzó a orar. ¿Y sabe qué dijo? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, hágase tu voluntad. Que gobernó el alma, sometiendo su alma, su ser, al gobierno del Padre. Eso es para nosotros una guía, una dirección para seguir. Entonces vinieron los soldados para prenderle y dijeron, y él les preguntó, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. ¿Y qué dijo? Yo soy. Y cuando dijo yo soy el eterno, ¿qué pasó? Cayeron a tierra y retrocedieron. Por eso, amados, cuando el yo soy gobierna tu vida, cualquier operación circunstancial no va a someter tu alma a emociones, va a caer y va a retroceder. ¿Y qué pudo hacer ahí Jesús? Darse la vuelta y escapar. ¿Pero qué hizo? Todos estaban en una convulsión social. Los discípulos escaparon. Hasta un joven que estaba desnudo escapó con una sábana desenvuelta a su cuerpo. Todos escaparon. Se chispoteó Pedro y le cortó la oreja al empleado del sumo sacerdote. ¿Pero qué hizo él? En gobierno le volvió a restaurar la oreja. Gobierno, amados, comienza adentro. Comienza en el gobierno de nuestra alma, de nuestras emociones descontroladas. ¿Saben qué? El que controlaba la situación ahí, el único que estaba en gobierno de todo su ser, de su alma, era Jesús. El que iba a ser sacrificado. ¿Esto qué le habla a usted? Somos llamados a reinar en vida. Vamos a reinar eternamente con el Señor. Pero aquí, en la tierra, somos llamados a reinar, a gobernar. ¿Desde dónde gobierna usted? Cuando somete sus emociones al Espíritu. Muy importante entenderlo. ¿Cómo estamos viviendo la realidad de esta vida resucitada? Usted somete su alma, su mente a los deseos temporales del pecado, a las propuestas temporales del pecado.
a lo que Dios ya le ha hablado y le ha dicho no, pero usted sigue insistiendo? ¿O las gobierna? ¿Quién gobierna sus emociones? ¿Desde dónde está viviendo esta vida? ¿Desde el poder de esta vida resucitada o desde el engaño de una vida que comienza a cuestionarse y a decir, ¿será que esto es así? ¿Y por qué siento esto? ¿Y por qué? El sentimiento siempre va a estar, pero el entendimiento de que nuestra vida no es por lo que vemos, sino por fe. No caminamos por vista, dijo Pablo, sino por fe. No caminamos por lo que sentimos, sino por lo que creemos. Nosotros estamos convictos de una fe que no es la fe lógica, no es la fe, esto no se va a caer porque es la fe del Hijo de Dios. Pero aquí quiero graficar claramente lo que operó en Getsemaní con Jesús. El gobierno de esta vida es autoridad y acceso. Gobierno y comunión. Este pasaje aquí viene para mostrarnos esa realidad, que el verdadero gobierno no es en la autosuficiencia y la autodependencia. El verdadero gobierno es en la dependencia y en la suficiencia del Shaddai. ¿Quién es el Shaddai? El Todopoderoso, el más que suficiente es Cristo Jesús, el Eterno. Entonces, y el apóstol Juan, preso en la isla de Patmos, dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí una voz. Y ahí comienza a relatar. El Apocalipsis mucha gente lo ve como escatología y sí tiene, pero cuando encontramos a Cristo en toda la Escritura, Apocalipsis eso significa, ¿no? Revelación, pero ¿de quién? De Jesucristo. Cuando la léala así, con ese enfoque. Y dice, y de Jesucristo el testigo fiel. Él es testigo fiel de Dios. Todo lo que dijo, lo que hizo, es verdad. Él reflejó al Padre a cabalidad. El primogénito de los muertos. ¿Esto de qué nos habla? Nos habla también de la resurrección. Antes de Cristo, muchos resucitaron. Aún en el antiguo pacto. Unos en una guerra tiraron a un muerto a la tumba creo que era de Eliseo o de Elías, no recuerdo bien. Pero ¿sabe qué? El muerto resucitó. Porque cuando a alguien le pertenece a Dios, hasta sus huesos siguen mostrando. ¿Por qué? La espada del Espíritu penetra hasta partir el alma del Espíritu y los huésanos, los tuétanos. Resucitó. Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, a la niña que vimos el anterior domingo. Resucitó a Lázaro. Pero ¿saben qué? ¿Cuál es la diferencia de que Él sea el primogénito de los muertos y también el primogénito de los resucitados? Que resucitó para no morir jamás, porque Lázaro murió. El hombre del Antiguo Testamento murió. La niña creció, vivió y murió. El hijo de la viuda de Naín murió. Pero Cristo vive para siempre. Resucitó para no morir jamás. Y usted de la misma manera. Está resucitado en Cristo y ya no puede morir. Su cuerpo físico, sí, porque es el estuche de la vida poderosa que tenemos dentro, que un día va a ser liberada. Entonces, pero seguimos. Y dice, y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Cuáles son los reyes de la tierra en el nuevo pacto? ¿Cuáles son los que tienen gobierno y autoridad en el nuevo pacto? Usted y yo, los hijos de Dios. Y aquí nos los habla, nos los explica este versículo. Los reyes, el soberano, el que está por encima, por eso le dicen
en la Biblia, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al que nos amó. Toda esta obra es por amor. ¿Quién puede morir por gente que lo escupían, le daban de puñetazos, le arrancaban la barba, le decían barbaridades? ¿Quién? Pilato le dijo, tú eres rey. Y él le dijo, esto lo dices por ti mismo, otros te lo han dicho. Yo para esto he nacido y he vivido, para ser rey. Él es el rey del universo. Y Pilato les volvió a decir, hablando del control de sus emociones, con la corona de espinas, azotado, dolorido. Y le dijo Pilatos, ¿quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y la verdad estaba delante de él. Por eso, amados, que esto no es religión. Esto es verdad y esto es vida. No puedo comprender en la búsqueda del ser humano por la espiritualidad, comienzan a buscar entre los muertos al que vive. Comienzan a buscar satisfacción en lo que no produce vida ni paz. Pero eso está lo último, así que corremos. Entonces, fíjese, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Tú eres limpio, la sangre tiene un poder vigente para limpiar de toda maldad. Y nos hizo, diga por favor, nos hizo. Usted tiene que apropiarse de esta realidad. Y nos hizo, ¿qué nos hizo? Reyes y sacerdotes para Dios. Antiguo pacto, había un solo sacerdote que entraba una vez al año en el tabernáculo para expiar los pecados con sangre de animales. Pero el sumo sacerdote, dice Hebreos, entró una sola vez en el cielo para limpiar, para salvar, para justificar, para darnos una nueva creación. ¿Y saben qué? Usted es el tabernáculo. Porque en el tabernáculo, en la parte del lugar santísimo que ahora es nuestro espíritu resucitado, estaba el arca con la presencia de Dios, las tablas de la ley, la palabra y la vara de Aarón que resucitó, que dio fruto cuando estaba seca. ¿De qué nos habla de esta obra gloriosa? Por eso nuestros mensajes, ¿qué tienen? ¿Cómo tienen que establecerse? Hablando de uno solo, el Cristo vivo, poderoso. Hay testimonios hermosos que nos ayudan también, sí, pero nunca le vamos a apelar cuando hablamos de Cristo, porque Él es la vida, centrados en Él. La iglesia que mezcla pactos habla de muchas historietas. Y está bien, lo usamos también pero son fábulas bonitas que te traen cierta enseñanza, pero no operan la vida del Hijo. Al que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Amados, aquí está reyes, porque Dios continuó en la línea de lo que Él impartió en el Génesis, cuando los bendijo, les dijo, gobiernen, señoreen. Eso no se quita. Pero, ¿sabe qué? Ahora, siendo el tabernáculo nosotros de una vida poderosa, ahora somos sacerdotes que tienen seguridad, confianza y acceso, porque Dios ya nos habita. Y Pablo dice que vengamos al trono de la gracia para hallar gracia para alcanzar gracia para el oportuno socorro. Pero este trono de la gracia está en nosotros. Es nuestro espíritu resucitado donde habita el Señor. ¿Y a qué nos está llevando este versículo? Que sin el gobierno del Espíritu va a haber un gobierno
para destrucción. Porque eso es lo que se ha malentendido. El varón, la cabeza del hogar. La esclava se somete. No es así. Nos habla en una cadena de sucesión. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo, la cabeza del varón. ¿Y cómo trata Cristo a su esposa, que es la iglesia? A usted, a mí. Dice que la sustenta y la cuida. Y dio su vida por ella. Es un amor sacrificial, esposos. Esto no es, que ya no me gusta. En el Antiguo Testamento daban carta de divorcio por cualquier cosa. Si la mujer le echó más sal a la comida, era un pretexto. Y no, es que ya no me gusta, no me atrae. No. Entonces buscaban pretextos para el divorcio. ¿Y sabe qué? Dios aborrece el divorcio. No le agrada. Pero también es verdad que hay casos donde hay mujeres que están en peligro. En estas épocas, hombres también. Es verdad. Es verdad. Entonces ahí hay que escapar, ¿no? También por la vida. Entonces nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Porque si nosotros no tenemos comunión con este Dios, las decisiones que tomemos van a ser en el gobierno libre de nuestra alma, sin la guía y la dirección de Dios. Y eso es desastroso, porque nosotros podemos elegir sin Dios, pero no podemos elegir las consecuencias de esas elecciones. Si no tenemos una dependencia de Dios, ¿cómo vamos a gobernar nuestra alma y cómo vamos a tomar decisiones? Por eso es que en este nuevo pacto somos reyes, tenemos el gobierno, pero sacerdotes para tener comunión con Él. La resurrección, ya lo dije, no es un suceso histórico, es una persona, es Cristo. Pero aquí cuando entendemos esto, vamos a vivir de una manera diferente. Vamos a ver de una manera diferente a nuestras vidas y a las personas, porque nosotros vemos como nos vemos a nosotros. Eso es importante entenderlo. Necesitamos, dijo el apóstol Pablo, de aquí en adelante a nadie vean en la carne, véanlo en Cristo. Entonces, el deseo de este hombre, un hombre que tenía luchas, pero él decía, estaba preso, esta carta, él estaba preso en Roma. Y es la carta del gozo. Y él decía, anhelo conocerlo a él. ¿Cuál es el anhelo de nuestra alma? Anhelo conocerlo a él. No sé, más trabajo, más producción, más dinero en el banco, más. No, eso ya lo tenés en Cristo, aunque no lo veamos. Se activa. Anhelo conocerlo a Él y conocer el poder de su resurrección. Participando en sus padecimientos y siendo semejante a Él en su muerte. La participación de sus padecimientos, ¿cuáles son, amados? Si cuando venimos a Cristo, venimos atribulados. Aquí hay personas que han venido atribuladas, yo era una de ellas. Pero Dios me liberó, rompió las cadenas, estableció un orden nuevo. ¿Sabe cuáles son los padecimientos de la carne? Cuando no se quieren rendir su mente y su alma, el gobierno de su alma, a Cristo. Ese es el padecimiento, porque están ahí peleándola, luchando en una eterna agonía. Pero cuando decidimos morir, se acabó la agonía. Porque hay gente años de años en agonía, tropezando con la misma piedra, porque nunca deciden morir. Someter el yo a la cruz. Siendo semejante a Él en su muerte. ¿Cómo murió Cristo? Voluntariamente, nadie lo obligó. Dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo para volverla a tomar. Y eso es para nosotros un ejemplo maravilloso, porque
no te tienen que estar obligando a morir al yo. Cuando vengan las propuestas, cuando vengan los deseos que ya sabes que son de esa vieja naturaleza, de esa vieja vida, Señor, las someto a la cruz. Esto no me va a gobernar. Y hay cosas que verdaderamente, Señor, por favor, ya yo no quiero esta situación, una situación, pero no se haga tu voluntad. No se haga mi voluntad, diré, sino la tuya. Y eso es descanso, amado. Mientras estamos reteniendo la decisión, la voluntad, no descansamos. Estás en control por temor. Llamados a vivir conscientes de la vida resucitada. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Esta es una realidad de la vieja vida, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto es seguridad. Tantos temores que tenemos, va a pasar esto, ladrones acá, que acá. Tu vida y mi vida y la familia está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces aquí la pregunta es, si pues habéis resucitado con Cristo. El entendimiento de esto nos lleva a tomar decisiones donde está el foco, la prioridad de nuestras vidas. Si en las cosas eternas o en las temporales. En lo urgente o en lo que el Señor opera, en lo que el Señor dice. Y aquí ya hemos muerto, dice. ¿Acaso se contradice? Ya hemos muerto con Cristo, ¿no? Habéis muerto, pero aquí dice, haced morir pues. Este gobierno de la vida, ¿qué es lo que va a hacer morir? Toda la memoria antigua de esos paradigmas que todavía siguen operando en nosotros. ¿Y qué es eso? Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos. ¿Cuáles son los malos deseos? Los deseos de un alma sin gobernar, los deseos antiguos, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ser avaros, amados, es otro Dios. Nadie puede servir a dos señores, hablando Dios de las riquezas, porque amará a uno y aborrecerá a otro. Idolatría, ¿qué es? Tenés un Dios aparte. El dinero y las riquezas que Dios nos las da, porque Él es el que nos los da, tienen que ser un esclavo para servir al propósito de Dios. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Somos hijos, amados. Somos hijos de Dios a quienes Él ama. Pero también hay una corrección para librarnos de algo peor y mayor. Como le dijo al hombre que lo sanó de 38 años de paralítico, le dijo, vete, no peques más, no sea que venga algo peor. Entonces, tenemos que hablar claramente. Estamos en tiempos duros y difíciles, en tiempos, principio de dolores. Lo que está sucediendo no es cualquier cosa. Está escrito. Guerras, rumores de guerras, pestes, hambre en todas partes. La maldad de muchos se ha aumentado. El amor se ha enfriado. Y si aún fuera posible, los elegidos, los escogidos serán engañados. ¿A quién estás prestando tu oído? ¿Quién es tu enfoque? Y aquí dice, de todas estas pasiones de la carne, dice, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, caminar en esa vida, cuando vivías en ella. Pero ahora ya los hijos de Dios no hacen esas cosas. ¿Sí o no? ¿O alguien aquí hace? No. Pero ahora, dejad también vosotros que el mal carácter. Aquí lo dice. Pero ahora dejad también vosotros la ira,
La ira es una emoción que está en todos, pero nuevamente volvemos al gobierno. ¿Quién te gobierna? Entonces dejad vosotros la ira, el enojo, la malicia, la blasfema, las palabras deshonestas de vuestra boca. La juventud habla unas palabras tremendas. Todo el tiempo se están maldiciendo, maldita, maldito, como si fuera pipoca. No. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado, aquí está la clave, despojado del viejo hombre con sus hechos. Todos esos hechos nombrados, esa listita, es la operación del viejo hombre. Pero ¿qué necesitamos hacer cuando entendemos? Despojarnos. No, esto ya no. Identificar qué quiere manifestarse a través de ti. ¿Qué te está queriendo gobernar? Y despojarnos de ese viejo hombre. ¿Y qué? Y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ¿qué va haciendo? Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ese es el descanso de nuestras almas. Después de el alimento que sacia plenamente, es la palabra de Dios. Es este alimento principal que trae descanso. ¿Sabe qué? Que trae madurez, que fortalece la vida resucitada. La niña que resucitó de 12 años nos habla de inmadurez. Pero esa vida inmadura, si se alimenta con la verdad, con la palabra de Dios, ¿qué produce la palabra de Dios? Crecimiento, fortaleza. Entonces aquí lo grafica muy claramente este pasaje que Dios me guió. Jesús, estando en sus 40 días de ayuno, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres. Eso hace la religión. Siempre va a ir a la identidad para que demostremos algo. Pero en este nuevo pacto, la gente que lo entiende, nosotros no nos movemos por lo que hacemos, sino por lo que somos. Comprendamos eso. En este nuevo pacto no es lo que hacemos, sino lo que somos. Lo que somos va a determinar lo que hacemos. Porque tampoco puede haber incoherencia. Yo soy, pero mis andadas, mi caminar es en otra, ¿no? Entonces, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo pudo hacer, sí, pero los hijos que tienen identidad no están demostrando nada a nadie, porque saben quiénes son y les basta con saber que su Señor lo sabe. ¿Y cuál es la palabra tan poderosa? Él respondió no de acuerdo a eso, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oiga, el alimento que es vida, es espíritu, tiene poder creador, es la palabra de Dios. Dios creó el pan básico, el pan como el alimento básico para el hombre, para nuestra vida biológica. Sí, en el Génesis 1 habla de que creó árboles con semilla y de esa semilla del trigo, todo, se hace ese pan. Pero todo en la Biblia tiene un propósito que apunta a Cristo. ¿Sabe qué? Para que eso sea una imagen del pan vivo que bajó del cielo. Ese pan que tanto lo deseamos. A ver, usted no se ha dejado llevar por ese deseo, esa necesidad de comer pan, ese pan rico, ese alimento, ¿sí o no? Todos. Ese es el alimento que Dios ha establecido como el pan. Pero para que sea una figura de que así como necesitamos ese pan para nuestra vida biológica, nuestro cuerpo físico, también anhelemos y necesitemos el pan que bajó del cielo. Porque Él dijo, el que cree en mí no tendrá hambre jamás. El que confía en mí no tendrá sed jamás. Amados, el único pan que puede saciarte
Es este pan que bajó del cielo, es Cristo. No hay otro, no hay más. Él puede dar dirección a nuestras vidas. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. ¿Hambre de qué? Ese hambre voraz que tiene el alma. Quiero esto, quiero otro. El alma puede estar llena de todo, pero nunca se saciará. Va a querer más. No, pero es que esta persona si viene a mi vida, si ya tengo mi esposo, si ya tengo mi casa, si ya tengo mi título, es un ciclo de deseo, de vacío en la respuesta y sigue la ruedita de los hunters. El que en mí cree no tendrá sed jamás. La palabra. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y aquí, vida insaciable versus vida plena. Aquí escribió un hombre muy sabio que al apartarse de Dios vivió bajo el sol. Esta es la experiencia humana bajo el sol sin Dios. Y dice, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Por eso es que vemos la comezón de oír de la gente. ¿Cuál es la nueva tendencia? ¿Qué es lo que está de moda? ¿Cuál es la nueva frase? Generación de frases y no de contenidos. Esta es la experiencia humana debajo del sol sin Dios. Un ciclo todo el tiempo. Deseo, tengo lo que deseo. ¿Pues cuál es la respuesta al deseo? Vacío. ¿Cuál es la respuesta al vacío? Frustración. Pero como sigue esa rueda operando, seguimos en lo mismo. ¿Y saben qué? Con el alma cansada, angustiada. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos rendir el corazón para que la nueva naturaleza pueda comer de este pan vivo. Seamos renovados y fortalecidos en esta realidad. Nada, nadie te puede llenar. Tienes lo que deseas, pero el vacío va a seguir. Porque ese vacío solo lo llena Jesucristo. Nada más, ni nadie más. Por eso, ¿a qué nos llama Dios? ¿A qué nos invita a Dios? Una invitación personal. Vengan a mí, es mi próxima, y descansen. Esta vida es hermosa, pero en Cristo, quien es el descanso. Venid a mí y descansad. ¿Qué va a descansar? Ni tu cuerpo puede descansar cuando tu alma está en convulsión. El único que puede hacer descansar nuestra alma y por lo tanto nuestro cuerpo es quien es el descanso. Es que Cristo no da descanso, es el descanso en nosotros.